Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor. Es el domingo de la fiesta del bautismo del Señor. Es, por tanto, el último día del tiempo litúrgico de la Navidad. Mañana comenzaremos, si Dios quiere, el tiempo ordinario. Empezaremos con el lunes de la primera semana del tiempo ordinario, ya que no existe como tal un primer domingo del tiempo ordinario. Es una semana que comienza en lunes. Esta fiesta del bautismo del Señor es, por tanto, el broche final de todo ese tiempo litúrgico que ha sido primero el de Adviento, que comenzábamos a principios del mes de diciembre, hasta el final del tiempo de la Navidad. El Adviento preparando la Navidad, ahora hemos terminado de celebrar la Navidad, ha pasado casi un mes y medio. Vamos entonces a recordar el hecho narrado por los evangelios. Es llamativo porque es uno de los pocos hechos que narran los 4 evangelistas, los 3 sinópticos y Juan. También narran, por ejemplo, los 3, aparte de los hechos de la pasión, de la cruz del Señor, su muerte, su resurrección. Además de eso, los 4 evangelios coinciden en narrar la multiplicación de los panes y de los peces, y también narrar este episodio del bautismo del Señor. Pero como estamos en el ciclo C de lecturas, nosotros vamos a escuchar este relato en el Evangelio de San Lucas, concretamente en el capítulo 3, los versículos 15, 16, 21 y 22, que dicen así: En aquel tiempo el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan, si no sería el Mesías. Juan les respondió dirigiéndose a todos: Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él, con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Comencemos fijándonos en un detalle que no está presente en el Evangelio. Me refiero al Salmo responsorial de la misa de hoy, que es el Salmo 103. Nosotros hemos respondido 6 veces repitiendo este versículo: Bendice, alma mía, al Señor, Dios mío, qué grande eres. Y esto es algo singular, porque durante todo este tiempo nosotros hemos estado mirando hacia Belén, a un Dios que se ha hecho pequeño, se ha hecho niño, y sin embargo, hoy, en el último día, lo aclamamos diciendo:
Dios mío, qué grande eres. Y es que Dios es realmente grande. Es el creador, el soberano de todo. Como dice este mismo Salmo 103, construyes tu morada sobre las aguas, las nubes te sirven de carroza, avanzas en las alas del viento, los vientos te sirven de mensajeros y el fuego llameante de ministro. Dios es grande, pero en su grandeza nosotros no hubiéramos sido capaces de conocerlo. Nos hubiera frenado nuestra propia pequeñez y la reverencia que nos infunde un misterio tan grande como el de la vida y el ser divinos. Dios se hace pequeño para acercarse al hombre, para que nosotros entremos en relación con Él, para que podamos hablarle y escucharle, para que podamos conversar como amigos. Por eso, Dios mío, qué grande eres, como hemos rezado con el Salmo 103, y al mismo tiempo podríamos exclamar asombrados, Dios mío, qué pequeño eres, un niño. Y dicho lo cual, vamos nosotros a recordar el comienzo de la creación. ¿Por qué pienso yo ahora en el comienzo de la creación? Muchos padres de la Iglesia y autores espirituales, en esta imagen del Espíritu que se cierne sobre las aguas, en este caso del Jordán, la paloma que aletea sobre ellas, les remite al comienzo del Génesis, cuando todo era caos y oscuridad, y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas primigenias. Es la del bautismo, la narración del bautismo, como un nuevo comienzo, como una nueva creación. Y ese recuerdo del comienzo del Génesis me hace pensar ahora a mí en ese comienzo de la creación. Dios crea antes que nada la creación invisible, las criaturas invisibles, el mundo invisible, los ángeles, creados en su extraordinaria variedad y número, en sus coros, y son creados para alabanza y servicio de Dios. En segundo lugar, Dios crea el mundo visible. Crea el sol, la luna, las estrellas, crea la tierra firme y los océanos, crea la hierba verde y los árboles, crea los animales, los que pululan en el mar y los que pueblan la tierra. Finalmente, pone el remate de su creación con la creación del ser humano, del hombre y la mujer, evidentemente. Es, digamos, la pincelada final de su obra. No quiere decir que con esto, que el ser humano esté por encima de los ángeles, en cuanto a su naturaleza no. Pero recordemos lo que nos dice el salmista. ¿A qué ángel ha dicho jamás Dios, tú eres mi hijo? A ninguno de los ángeles Dios le ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme lo que quieras. No, solamente se lo ha dicho a un hombre Dios, a Jesús, que era verdaderamente su hijo, y en cuyas manos lo ha puesto todo. Por eso el ser humano, al final, pincelada maestra a esa obra de la creación. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto en la fiesta del bautismo? En primer lugar, porque es la conclusión o broche final, como lo he llamado, del tiempo de Navidad. Y en la Navidad nosotros hemos visto cómo Dios se ha valido
de distintos medios para revelarse a los hombres, para dar a conocer a los hombres que su enviado, que su Mesías, ya estaba entre nosotros, para que nosotros también fuéramos a buscarlo, saliéramos a buscarlo, para que también nosotros le ofreciéramos nuestros regalos, para que también nosotros le adoráramos. En primer lugar, esta revelación fue hecha a los pastores la noche de Navidad por medio de ángeles. Vieron una luz que les brilló, recibieron unas palabras y escucharon unos cánticos de los ángeles. Les invitaron a buscar al Mesías. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Lo encontraréis, hay que buscarlo. Para encontrarlo hay que buscarlo. Y los pastores, que habían estado guardando el rebaño por turnos, vigilando para que no se perdiera. Ahora los pastores, como el dueño de la parábola de la oveja perdida, dejan el rebaño entero para ir a buscar esa oveja, ese cordero, el cordero de Dios que les falta. Son los ángeles, el comienzo de la creación de Dios, la creación invisible, la que invita a ese grupo de hombres, los pastores, a reconocer que la plenitud de los tiempos ya ha llegado. Y ellos fueron y encontraron y adoraron. En segundo lugar, nosotros hemos contemplado en Navidad a los magos de Oriente. Ellos también han recibido una llamada, una invitación a ponerse en camino, a buscar y a encontrar al Rey Mesías, al Rey de los judíos que ha nacido. Y ahora no son unos ángeles los que se ponen al servicio de Dios para anunciar a los hombres que ha nacido ya el Salvador. Ahora es una estrella la que brilla en el cielo, una estrella la que llama a los magos a salir de su tierra. Así lo dirán: hemos visto salir su estrella y venimos a adorarle. Es la estrella, la representante de la creación visible de Dios, de ese creador del sol y de la luna y de las estrellas. Ahora se vale de una de ellas para guiar a estos hombres, para llamarlos, para traerlos al Redentor de los hombres, al Mesías que había nacido. Progresiva revelación. Pero llega un momento culminante en que Jesús no solamente tiene que ser reconocido como el Rey que era, el Mesías de Israel, sino que tenía que ser reconocido también como el Maestro de Israel y reunir discípulos. Y es en las aguas del Jordán cuando va a recibir un testimonio extraordinario. Ya no es la corte angélica, ya no es el mundo visible, una estrella. Ahora es el mismo Dios quien da testimonio de un hombre, de Jesús. El hombre debe dar testimonio de Dios. Pero en el comienzo del ministerio de Jesús es el mismo Dios quien da testimonio de este hombre. Es el Espíritu que revolotea sobre las aguas, como en los días de la creación, desciende sobre Jesús para posarse sobre él. Es el Padre Eterno quien invisible deja oír su voz para decir: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Y él es el mismo Jesús,
el que dirá a Juan Bautista: conviene que cumplamos toda justicia, ante esa resistencia inicial de Juan Bautista para bautizar a su Señor. Yo no merezco bautizarle, Él es más fuerte que yo no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Y sin embargo, terminará bautizando a Jesús, porque conviene que cumplamos toda justicia. Dios da finalmente testimonio de aquel hombre, de ese hombre Dios. Y nosotros recibimos todos estos testimonios. Y recibiendo todos estos testimonios, ¿qué es lo que debemos hacer? En primer lugar, lo mismo que hicieron los pastores: abandonarlo todo. San Pablo nos dirá en la carta a los Filipenses: olvido lo que queda atrás, y me lanzo a lo que está por delante. Dejaron el rebaño, se pusieron en camino hacia Belén, y según la tradición, aunque el Evangelio no lo dice expresamente, ofrecieron también al recién nacido, particularmente a María y a José, sus dones, sus cuidados. Recuerden que en Belén no habían encontrado posada, alojamiento, que se habían refugiado en una cueva de pastores, en un establo, y los pastores se dan cuenta de que aquel que ha nacido y se les ha anunciado como el Mesías de Israel, como el Rey, el Mesías y el Señor, es tan pobre como ellos, sino más, que ha nacido en un establo porque no tiene una casa, una vivienda, y ellos comparten los dones de su pobreza con el Salvador de los hombres, que es también el Creador del mundo. Y María y José reciben esa primera procesión de ofrendas que se ha puesto en camino hacia Jesús. Nosotros tenemos que dejarlo todo, dejar atrás aquello en lo que poníamos nuestra confianza, nuestra riqueza, y ofrecer de nuestra pobreza, y reconocer y adorar. En segundo lugar, los magos tienen el testimonio no ya de ángeles, sino es la creación, es un signo en el cielo, un astro brillante que les conduce. A veces se oscurece. Cuando salen de Jerusalén, vuelve a iluminarse, vuelve a brillar, y va hasta posarse encima de la casa donde se encuentra el niño y su madre. Los magos, de nuevo, como los pastores, llevan sus dones. Los detalla esta vez el evangelista: oro, incienso y mirra. De esta manera declaraban su fe en ese triple carácter de aquel rey de los judíos que ha nacido, su carácter real, profético y sacerdotal. No es para cumplimentar a cualquier príncipe que ellos se han puesto en camino. También nosotros podemos encontrar en la creación, en el cosmos estrellado, en un universo habitado, podemos encontrar un testimonio elocuente de Dios. Todo nos está hablando de Dios. Todo, como la estrella de los magos, nos lleva hoy hasta Jesús. Porque Jesús es el Dios hecho visible, el engendrado por el Padre y dado a luz por María. Es el niño Dios, es el hombre Dios. Y por último, está el testimonio de Dios mismo, de Dios Trinidad. El Padre, cuya voz resuena. El Hijo, cuya presencia y cuya voluntad es definitiva para recibir el bautismo. Y el Espíritu Santo,
que aletea sobre las aguas y que desciende para posarse sobre él. Cada uno de nosotros puede escuchar en su interior la voz de Dios, una voz que susurra, una voz que habla sin ruido, sin grito, una voz que nos viene a decir lo mismo que nos dice la creación, lo mismo que nos dice nuestro ángel hablándonos al oído, que tenemos que ir a buscar al Señor, que tenemos que llevarle nuestras ofrendas, que no tenemos que preocuparnos de nada más que de amar y de adorar. Este es, de alguna manera, el sentido que tiene esta nueva epifanía, esta nueva revelación de Dios a los hombres, la tercera gran revelación: natividad, epifanía, bautismo. Tres grandes solemnidades que constituyen de alguna manera ese triángulo de las fiestas de la Navidad. Nos fijamos finalmente en algunas palabras de este Evangelio. Comienza San Lucas diciendo que el pueblo estaba expectante, preguntaban todos en su interior si no sería Juan el Mesías. Hay una expectación. Aquellos hombres de aquella época, de aquel momento histórico, se preguntan acerca de si el Mesías enviado por Dios no está ya allí en medio de ellos. Son personas que tienen esperanza, que creen en la palabra de Dios. Hoy día, ¿aguardamos realmente un Salvador? ¿O ponemos realmente toda nuestra esperanza en los medios humanos para alcanzar salvación, para alcanzar una salvación que nosotros identificamos con una vida más cómoda, una vida feliz, desahogada, relajada, pacífica? Se preguntaban si Juan no sería el Mesías. Están dispuestos a discernir, hablan entre ellos, se fijan en los detalles. Qué importante es esto. Ninguno tiene una ciencia divina que les haga detectar inmediatamente al Mesías en medio de ellos. Todavía el Mesías no se ha revelado con sus obras ni con sus palabras. Pero Juan ya hace algo fuera de lo común. Se acuerda de Dios, habla de la importancia de la conversión, y aquellos hombres no tienen miedo a cambiar si es preciso para recibir bien como se merece al Dios que se digna llegar hasta ellos. Que nosotros, queridos hermanos, después de haber vivido intensamente el Adviento y la Navidad, estemos dispuestos a imitarlos. Mis queridos hermanos, recibid la bendición de Dios y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.